Yo en este día quiero hablarte de un Dios poderoso. Yo quiero hablarte de un Dios majestuoso. Yo quiero hablarte de un Dios vivo. Yo quiero hablarte de un Dios que sigue trabajando. Yo quiero hablarte de un Dios que todavía está obrando en nuestras vidas. Yo quiero hablarte de alguien que todavía opera, alguien que todavía trabaja, alguien que todavía hace milagros, alguien que todavía contesta, alguien que todavía escucha el clamor, alguien que todavía está en nuestras vidas. Yo vengo a hablarte de ese Dios maravilloso, del único Dios verdadero, de aquel que mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Yo quiero hablarte de ese Dios. No vengo a hablarte de tu problema, no vengo a hablarte de tu enfermedad, de tu situación, no vengo a hablarte de la circunstancia difícil que estás atravesando. Vengo a hablarte del Dios que en medio de lo que tú estás, Él también está. Vengo a hablarte de ese Dios. Y en este día yo quiero predicarte una palabra que Dios puso en mi mente, en mi corazón, que es para este día. Dios no se equivoca. Dios sabe para cuándo. Yo no sé si usted en su vida ha mirado cómo Dios opera sobrenaturalmente. Yo no sé si usted conozca al Dios de lo sobrenatural. Yo no sé si usted conozca al Dios de lo imposible. Amén. Yo no sé si usted conozca al Dios que hace milagros donde había un diagnóstico contra tuyo. Yo no sé si usted conozca a ese Dios. Yo te vengo a hablar de ese Dios en esta mañana. La palabra que Dios puso en mi mente, en mi corazón: haz lo posible, que Dios hará lo imposible. Aleluya. Haz lo posible, que Dios va a hacer lo imposible. Porque hay veces, mis hermanos, que nosotros como personas pensantes, racionales, queremos solucionar los problemas de una forma como que si nosotros tuviéramos una varita mágica para que se acabara lo que está pasando en nuestras vidas. Como que si nosotros tuviéramos el poder de hacer cambiar la circunstancia. A veces queremos nosotros sentirnos los héroes de la situación que estamos atravesando. A veces queremos nosotros ser los que solucionan el problema. A veces ponemos nosotros nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar por arriba de lo que Dios tiene que hacer. A veces nosotros queremos solucionar algo a través de mi propia inteligencia, a través de mi propia oración, a través de mis propios métodos. Pero Dios te está diciendo algo en esta mañana. Dios me puso esto en el corazón para alguien que va a escuchar, para alguien que va a ver, para alguien que lo reciba en este día. Dios te está diciendo: haz lo que tú puedas, que Dios va a hacer lo que tú no puedes. Haz lo que está a tu alcance, que Dios va a hacer lo que tú no puedes transformar. Haz lo que tengas tú a tu alrededor que hacer, pero el que va a cambiar la circunstancia no eres tú. El que va a cambiar lo que está sucediendo en tu vida, el que va a cambiar lo que está circulando alrededor tuyo, no eres tú, es Dios. ¿Qué miro ahora? Yo te vengo a hablar de ese Dios. En este día yo te quiero hablar de un Dios sobrenatural, de un Dios que hace lo imposible. De ese Dios te quiero hablar en este día. ¿Qué le parece si vamos a la palabra de Dios? Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7 estaremos leyendo en esta mañana. Y la palabra de Dios dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él le respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde se cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo.
Y él extendió la mano y lo tomó. Aleluya. Hermosa palabra estamos leyendo el día de hoy. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, Dios nos va revelando lo que Él quiere para este día o para nuestras vidas. Y el día de hoy yo traigo una revelación para alguien que lo necesite o que lo esté ocupando de este día. Yo vengo a hablarte del Dios que hace lo imposible, al Dios que hace lo que tú no puedes hacer. Yo vengo a hablarte del Dios que transforma lo que tú no puedes transformar. En este día la lectura, si pusiste atención lo que leímos, la palabra de Dios dice que ellos estaban en un lugar estrecho, pequeño. Pero cuando ellos se decidieron ir a cortar árboles y hacer un lugar más grande en su vida, resulta que el enemigo siempre tiene algo que ponerte en tu vida, o tu carne no quiere cuando tú empiezas a edificar en Cristo. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, algo se levanta en tu vida, el enemigo se levanta, las circunstancias se pone adversa. Cuando tú piensas a dejar a Dios que empiece a construir en tu vida. Si tú te das cuenta, aquí los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: vivimos aquí todos, pero el lugar es estrecho, está apretado, me siento acongojado, me siento apretado en este lugar, me siento como que no tengo para dónde moverme de este lugar. Permítenos que vayamos a cortar vigas para que hagamos un lugar más amplio para nosotros. Y dice la palabra de Dios que Eliseo dijo: vayan. Pero uno de ellos, siendo más sabio que los otros, le dijo: pero queremos que tú vengas con nosotros. Yo quiero que el día de hoy tú no seas el más inteligente, sino que seas el más sabio. Yo quiero que el día de hoy recuerdes que la solución no está en tus manos, está en las manos de Dios. Yo quiero que el día de hoy tú recuerdes que lo que tú estás clamando, Dios lo escucha, pero el que hace la transformación es Dios. Yo quiero que el día de hoy tengas algo en ti, que no quiero que seas el más inteligente, quiero que seas el más sabio. El día de hoy el Señor te está diciendo: no pienses que por tu inteligencia vas a solucionar el problema. No pienses que por tu intelecto vas a acabar con lo que está pasando en tu vida. No pienses que tú vas a mover la roca. No pienses que tú vas a mover el efecto que está haciendo Dios en tu vida. Dice Dios: clama a mí y yo te responderé. Cuando tú te vuelves sabio y no inteligente, sabes a quién clamar. Porque la inteligencia del hombre insta por solucionar el problema, pero el sabio sabe a quién dejarle el problema. Por eso Dios te está hablando en este día. Dios no te está pidiendo inteligencia, Dios te está pidiendo sabiduría. Dios no quiere que seas inteligente, Dios quiere que seas sabio. Ya lo he repetido muchas veces, pero lo quiero volver a repetir este día. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia? Aquí le va. Ponga atención. La persona inteligente sabe resolver problemas, pero la persona sabia sabe no meterse en problemas. Dios te está diciendo algo. Yo no necesito tu inteligencia, yo necesito tu sabiduría. Yo necesito que sepas que el clamor que tú estás haciendo, yo lo voy a solucionar. Tú nomás sigue creyendo. Tú nomás sigue clamando. Tú nomás sigue pidiendo. El Señor quiere que sepas en este día que hay algo ahí interesante en la palabra de Dios cuando te pones a leerla y te pones a meditar en ella. Dice la palabra de Dios que mientras este hombre cortaba una viga, un árbol, para construir algo más grande en su vida, dice la palabra de Dios que en ese momento se le cae el hacha. ¿Cuántos de aquí tenían problemas cuando empezaron a creer en Cristo? ¿Cuántos de aquí empezaron a tener dificultades cuando le empezaron a creer a Dios que hacía milagros? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te quiere quitar la herramienta que Dios puso.
tu mano. El enemigo quiere confundirte tanto que como no puede quitarte lo que Dios puso en tu vida, como no puede dejar que avances en lo que estás construyendo, entonces lo que hace es quitarte la herramienta que Dios puso en tu mano. Y dice la palabra de Dios que esta hacha cayó de la mano de aquel hombre que cortó la viga y se fue al profundo del agua. Cuando el enemigo ve que tú vas construyendo, te va a empezar a quitar la herramienta que Dios puso en tu mano. Pero vengo a decirte algo de parte de Dios en esta mañana. Que ese hombre sabio que le dijo que fuera con ellos fue el mismo hombre que se le cayó la hacha. El darnos cuenta de que vamos a ser frágiles y que un día nos va a faltar la fuerza es sabiduría. El decirle a Dios, acompáñame en todo momento que yo pase en la vida, es sabiduría. El no confiar en mi propia inteligencia es sabiduría. Y por eso Dios al día de hoy te está diciendo algo. Que este hombre fue sabio para decirle al hombre de Dios, ve con nosotros. Porque yo sé que mientras estoy lejos de ti, algo puede suceder, pero cuando tú estás cerca, cuando Dios está cerca de tu vida, cuando Dios está cerca de tu circunstancia, cuando Dios está cerca del alcance de tu mano, así se te caiga el hacha. Dice la palabra de Dios que cuando se le cayó el hacha a este hombre, hizo lo único que sabía hacer. Y este día te estoy diciendo algo. Si es lo único que sabes hacer, esto haz. Dice la palabra de Dios que cuando a él se le cae el hacha, él dijo, ¡ah, Señor! ¡Señor! Se me cayó el hacha. Y yo te estoy diciendo en esta mañana, si es lo único que puedes hacer en la circunstancia que está pasando en tu vida, eso es lo que tienes que hacer. Levanta un clamor a aquel que puede. Levanta un clamor a aquel que hace. Levanta un clamor a aquel que lo imposible es posible. Levanta un clamor para aquel que está cerca de ti, porque la sabiduría es tener a Dios cerca de tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando se le cae el hacha, él levanta un clamor, y el hombre de Dios que estaba ahí dijo, ¿dónde cayó? Tal vez tu fe está decayendo. Tal vez tu esperanza está decayendo. Tal vez no encuentras salida y se está hundiendo en ese mar de aguas. En ese vaso se está ahogando tal vez tu esperanza. En esa situación tal vez se te cayó lo que Dios puso en tus manos. La fe puede ser lo que Dios te quiere restaurar en este día. La confianza puede ser lo que Dios te quiere restaurar en este día. La sabiduría puede ser lo que Dios quiere que tengas en este día. Por eso te quiero decir en este día, cuando este hombre clama al Señor, cuando este hombre levanta la voz, viene el Señor y le dice, ¿dónde se te cayó? ¿Sabes dónde empieza tu restauración? ¿Sabes dónde empieza tu volver a empezar? Cuando tú confiesas en dónde se te cayó. ¿Dónde perdiste la fe? ¿Qué circunstancia hubo en tu vida que te hizo flaquear tu fe? ¿Qué circunstancia ha pasado contigo que te hizo que tu esperanza te cayera? El Señor te está diciendo, el momento que empieza tu restauración y tu fuerza es en el momento que tú reconoces que a mí se me cayó. ¿Estamos? ¿Vinieron o no vinieron? En el momento que tú reconoces que yo soy culpable. En el momento que tú reconoces que yo tengo la culpa. En el momento que tú reconoces que no es por mis fuerzas. En el momento que tú reconoces que yo no puedo hacer nada cuando estoy hundido. En el momento que tú reconoces que Dios es el único que me puede sacar de eso. Tal vez tu fe está flaqueando, tal vez tu esperanza está baja, tal vez las circunstancias te tienen hundido, tal vez no encuentras respiración, tal vez sientas que te ahogas. Pero cuando reconoces, empieza Dios a trabajar en tu vida.
Se me cayó, Señor, oh Señor, se me cayó. Ya no encuentro la salida. Ya no encuentro la esperanza. Ya no encuentro cómo salir de eso. Ya no encuentro la solución. Señor, se me cayó. Y en ese momento dice la palabra de Dios que le preguntó: ¿dónde fue que se te cayó? Dios te está preguntando en este día: ¿dónde fue que se cayó? ¿Dónde fue que flaqueó tu fe? ¿Dónde fue que la esperanza se está muriendo? ¿Qué es lo que ha hecho que eso se ahogue? ¿Qué es lo que ha hecho que todavía no puedas creer con toda tu alma al Señor? Pero sucedió algo bien interesante. Dice la palabra de Dios que cuando él le dijo: Señor, ahí se me cayó. Ahí fue cuando el problema estuvo más fuerte en mi vida. Ahí fue donde yo le eché la culpa a Dios. Cuando la circunstancia fue adversa en mi situación, ahí fue donde mi fe flaqueó. Ahí fue donde ya no creí que Dios estaba. Ahí fue donde me sentí distante de Dios. Ahí, Señor, en ese momento fue. Y dice la palabra de Dios que cuando él identificó en el lugar que había caído el hacha, dice que vino el varón de Dios y le dijo: perfecto. Porque cuando identificas dónde está el problema, hay solución. Y dice la palabra de Dios que vino el hombre, cortó un palo, lo aventó encima del hacha. Y dice la palabra de Dios que sucedió algo que era imposible que sucediera. El hacha flotó. Dice la palabra de Dios que el hierro flotó. Que no importa qué tan pesada sea tu situación, que no importa cuánto peso estés sintiendo ahorita encima, que no importa qué tanto te estés clavado en la situación o clavado en la situación que está pasando en tu vida, que no importa qué tanto peso eso tiene que llegar, que no importa cuánto eso te detenga para que no avances, el Señor te está diciendo: yo voy a hacer liviana tu carga. Dice la palabra de Dios: venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice la palabra de Dios. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes abatido, si tú te sientes desesperado, hay una forma de que puedes descansar. Clama a mí. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. En el momento que tú decides y dices: ese momento yo fallé, en ese momento yo fallé, ahí fue, Señor, en ese momento, ahí fue, ese momento fue cuando yo fallé, ese momento fue cuando yo no me acordé que tú estabas, ese momento fue cuando yo pensé que todo se acababa, ese momento fue, Señor, ahí flaqueó mi fe, ahí sentí que no estabas, ahí me pasó esto, ahí en esa circunstancia pensé que nadie me iba a ayudar, ahí, Señor. Y cuando identificas eso, Dios empieza a obrar en tu vida y empieza a flotar tu problema se va a quedar dentro, pero ¿sabes quién flota? Tú vas a empezar a caminar sobre las aguas. Dice la palabra de Dios que Pedro, una vez que identificó y se enfocó en Jesús, caminó sobre las aguas. Yo te vengo a decir algo, mira, de parte de Dios. Dios te está diciendo: el problema es pequeño para lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios va a hacer flotar lo que puso en tus manos. Dice la palabra de Dios que flotó el hacha, el hierro. ¿Cuántos saben que lo pesado cae al fondo? ¿Cuántos saben que lo que es pesado, lo que pesa, cae al fondo del agua? Y lo liviano flota. Dice la palabra de Dios que sucedió en ese lugar uno de los milagros y la intervención divina de Dios, que es imposible que sucediera. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que Dios avienta los pecados que tú tienes una vez que los confiesa al fondo del mar? Y dice que jamás se acuerda de ellos. ¿Sabes por qué? Porque eso que pesaba mucho en tu vida,
Porque eso que te hacía pesado en tu vida, cuando Dios lo remueve, lo avienta al fondo del mar, ¿y sabes quién flota? Tú. Tú vas a salir sobre esa pesadez. Tú vas a salir sobre ese problema. Tú vas a salir sobre esa circunstancia, porque livianito vas a ser. Tú. Sucedió algo que no podía físicamente suceder. ¿Cuándo han visto ustedes flotar un hierro? Ni una piedra flota. ¿Cuándo han mirado que algo pesado como el hierro flote sobre el agua? Y Dios lo hizo posible. Por eso el día de hoy yo sé que no se equivocó Dios. Dios está diciendo: haz lo que tú puedas, haz tu posibilidad, haz lo que esté a tu alcance, haz lo que Dios te ha dado. Tienes boca, clama al Señor, pero te está diciendo: no hagas, no quieras solucionar algo que Él tiene que solucionar. Ponlo en sus manos y Él lo va a hacer. Ponlo a confianza en Él y Él lo va a lograr. Haz lo que te toca y Él va a hacer lo que no te toca. Dios sigue obrando. ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue operando? ¿Cuántos creen que Dios todavía sigue contestando? Todavía hay misericordia de Dios. Todavía Él inclina su oído para con nosotros. Todavía lo hace. Clámale, háblale, dirígele tu clamor a Él. Hace un tiempo el hermano aquí trajo una prédica que le voy a robar una frase que él dijo. Dios no contesta tu necesidad. Y quiero que entiendan esto, porque muchos de nosotros pedimos por la necesidad. Quítame esto, que no me duela, que no esté pasando esto. Pero Dios no contesta así. Si Dios contestara así, no hubiera dolor en el mundo, no hubiera hambre en el mundo y no hubiera todo lo que está sucediendo en el mundo. Dios contesta no tu necesidad, Dios contesta tu clamor. Yo quiero que entiendas bien esto en esta mañana. Dios no va a contestar o quitarte tu necesidad no. Dios suple tu necesidad, sí, pero Dios contesta tu clamor. En el momento que tú clamas, Dios escucha. Dice la palabra de Dios que no vino, Señor, a rescatar a Israel de Egipto, un lugar donde eran prisioneros, hasta que alguien clamó: Moisés, te voy a mandar a que salves a Egipto, porque ¿sabes qué? Escuché el clamor de mi pueblo. Hay un versículo que el Dios me dio en la semana, entre la semana, que más a rato vamos a estar hablando de él, pero yo quiero compartirlo aquí en este día. Dios me dio Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Luego cuando tenga chance lo busca. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14, donde dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, donde mi nombre, dice Jehová, donde mi nombre es invocado, y se volviere de sus malos caminos, dice: yo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios dice: cuando tú clamas, Él escucha. Cuando tú te humillas, Él escucha. Cuando tú no tienes fuerzas, Él las tiene. El día de hoy es interesante lo que tenemos que entender. Yo no le sirvo a un Dios muerto. Yo no le sirvo a un Dios ajeno a lo que me sucede.
Yo no le sirvo a un Dios que me deja a mí solo batallar con las circunstancias. Yo no le sirvo a un Dios que me dejó solo para que yo atravesara. No, yo le sirvo a un Dios que está al alcance de mi mano. Yo le sirvo a un Dios que cuando yo clamo, Él me responde. Yo le sirvo a un Dios que cuando yo necesito algo, Él sabe que es lo que necesito. Yo le sirvo a un Dios que cuando estoy enfermo, le digo, aquí estoy. Yo le sirvo a un Dios que aunque me falte el habla, aquí, aleluya, aquí estoy. Hay veces que nosotros tenemos que creer a Dios, no porque Él es Dios, sino porque Él hace las cosas que nadie más puede hacer. Dice la palabra de Dios que es el único Dios verdadero, el único Dios que no hay Dios sobre Él, que no hay nada más poderoso que Él. Yo eso creo. Yo creo que Él hace lo imposible. Yo creo que Él hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Él acomoda todo para que suceda. Pero nosotros tenemos que ser personas sabias. De decirle, Dios, yo te quiero conmigo. Decirle, Dios, yo te quiero al alcance. Decirle, Dios, yo quiero que inclines tu oído. Decirle, Dios, yo quiero que todavía contestes. Decirle, Dios, aquí estoy, yo clamo. Clamo. Clama por ti, clama por tu casa, clama por la salud, clama por todo lo que haya a tu alcance, clama por la circunstancia adversa, clama a Dios. No para que te la quite, sino para que te escuche. Nosotros, el instinto humano, lo primero que nosotros le pedimos a Dios es que nos lo quite, que no pasemos por eso, que me duele, que hay algo duro que está pasando, que me lo quite, que me lo remueva. Es lo primero que nosotros le pedimos a Dios. Pero Dios no quiere quitártelo. Dios quiere atravesar junto contigo el problema. Dios quiere que sepas que Él está al alcance de tu mano. Porque Dios de esa circunstancia adversa y difícil va a lograr algo. Va a hacer algo en tu vida, va a cambiar algo. Lo vas a ver a Él distinto, diferente. Él no va a remover las cosas. Él te va a ayudar a atravesarlas. Él no va a quitar el desierto. Él no va a quitar el dolor. Él va a ayudarte a atravesar por ahí. Un Dios sobrenatural, a ese le sirvo yo. Un Dios que está trabajando en lo que yo no veo. Un Dios que aunque yo esté dormido, Él sigue operando. A ese Dios le sirvemos. Dios no escucha la necesidad, escucha el clamor. Hay algo interesante que quiero que entienda el día de hoy. El hacha era un instrumento para construir, para cortar árboles y hacer edificios y construcciones grandes en aquel entonces. Pero también cuando se necesitaba era una arma de guerra. También cuando se necesitaba era de cómo te defendías contra un pueblo enemigo o con la circunstancia que viniera. El hacha significa que también te ayuda en tu guerra espiritual. El hacha la podemos comparar o poner en lo espiritual, esa arma que Dios puso en tu mano para que edifiques, para que construyas, para que avances, pero también para que pelees, también para que te defiendas, también para que tengas un instrumento donde Dios te va a ayudar. Era un instrumento tanto de construcción como de guerra. El diablo sabe que cuando se te cae el hacha a ti, el enemigo sabe que cuando se te cae la fe, que cuando se te va la esperanza, que cuando dejas de creer en Dios, el diablo sabe que en ese momento dejas de construir y dejas de pelear. Cuando Eliseo le dice a este hombre, ¿dónde cayó el hacha? Él corta el palo, flota el hacha y dice que él terminó diciéndole, extiende tu mano y vuélvela a tomar. Dios te está diciendo algo en este día y quiero que entiendas. Lo que Dios puso en tu mano, Dios te lo va a volver a regresar. El enemigo lo quitó, la circunstancia la flaqueó, las cosas adversas te hicieron sentir que ya no estaba el poder de Dios en tu vida. Pero Dios te está diciendo,
lo que tú tenías en tu mano, lo que tú tenías para construir, para seguir peleando tu guerra, Dios te está diciendo en este día, lo voy a volver a poner en tus manos. Porque hay momentos para construir, pero hay momentos que tenemos que pelear. Y no le estoy hablando de cosas físicas. Estoy hablando de guerra espiritual. Porque hay momentos que tenemos que construir nuestra vida en la roca, pero hay momentos que tenemos que flaquear y hacer guerra. Hay momentos que tenemos que ir de rodillas y hacer guerra. Hay momentos que tenemos que ayunar y hacer guerra. Hay momentos que tenemos que tener una oración en conjunto y hacer guerra. Porque esto es lo que Dios ha puesto en tus manos, para que edifiques, para que crezcas, para que avances, pero para que hagas guerra. Y muchas de las veces, te voy a ser sincero, edificamos mucho, construyemos mucho, pero hacemos poca guerra. La guerra espiritual es necesaria. El enemigo nos va a hacer frente, no nos va a dejar en paz. Que el enemigo no quiere que nosotros construyamos y avancemos, porque sabe el daño que le podemos hacer. Pero ¿sabes qué es lo que me da a mí más ánimo de seguir avanzando en la palabra de Dios? Precisamente eso. Que mientras el enemigo haga guerra contra mí, quiere decir, mientras el enemigo haga guerra contra tu casa, contra tu vida, con la situación en tu vida, quiere decir que Dios tiene un plan contigo. Porque yo no me voy a dejar, porque tengo un Dios poderoso. A mí me toca hacer guerra. Hacemos guerra. Es interesante la palabra de Dios. Tenemos que ver que lo que puso Dios en tus manos es para construir, pero también para hacer guerra. Es para avanzar, pero también para hacer frente. Es para seguir dando pasos hacia adelante, pero también para detener las cosas que vengan del enemigo. Dios es grande. Dios hace lo imposible. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Dios contesta el clamor, no la necesidad. Dios viene a tu ayuda no porque estás sufriendo, estás batallando. Dios viene a tu ayuda porque te acordaste de Él. Porque te acordaste que Él puede. Porque te acordaste que no son con tus fuerzas. Es cuando Él viene al rescate. Pero hay veces que nosotros tenemos que tocar fondo. Hay veces que tenemos que estar en un lugar difícil. ¿Y sabes por qué Dios permite eso? Porque Dios sabe bien que en el momento que tú estás en el pozo cenagoso, en el lugar más profundo de tu vida, no te queda otra cosa más que clamar a Dios. A veces Dios permite eso porque sabe que en ese momento tú te vas a acordar de Él. A veces Dios permite esa circunstancia porque sabe que en ese momento tú vas a levantar un clamor a Dios. Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas, pero de todas ellas te librará Jehová. Lo que podemos entender en este versículo es que dice: yo le voy a quitar las aflicciones al justo. ¿Verdad que no dice así? ¿Verdad que no dice: yo le voy a quitar los problemas al justo? Yo le voy a quitar las piedras en el camino al justo. Yo le voy a quitar las aflicciones al justo. No vas a tener dificultades en la vida tú porque eres justo. Dios no dice así. Él dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas sigue siendo la misma solución. Muchas son las adversidades que tendremos, muchas son los problemas que nos vienen, muchas son las circunstancias de nuestra vida, muchas son las veces que vamos a estar tristes, muchas veces van a ser las veces que estemos llorando,
pero de todas ellas, pero de todas ellas, me va a librar el Señor. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. Dios no te va a quitar el problema. Dios no va a quitarte las piedras del camino ni las circunstancias de la vida. Dios no lo va a hacer. Dios va a estar contigo. Dios va a ayudarte a atravesar. La palabra de Dios me enseña que había 3 amigos en el tiempo de Nabucodonosor. Que dice la palabra de Dios que estos 3 amigos no quisieron adorar la estatua que había levantado Nabucodonosor. Entonces, por no adorar a dioses ajenos, por creer en Dios, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor dijo: ve y calienta el horno 7 veces más de lo normal. Porque estos hombres, estos 3 amigos, no quieren adorar la estatua que yo levanté. Ve, calienta el horno y lo vamos a echar adentro, a ver si su Dios los salva y los ayuda. Que calentaron el horno 7 veces, que hasta los que fueron a calentar el horno se quemaron. Hasta los que fueron a ponerle más leña al fuego se quemaron. Pero dice la palabra de Dios que cuando aventaron a los 3 amigos al horno, aleluya, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor avienta un grito y le dice a los demás: ¿qué está pasando? ¿Qué no echamos a 3 al horno? Sí, Señor, echamos a 3. Entonces, ¿por qué miro 4? Entonces, ¿por qué miro a alguien más? Entonces, ¿por qué dentro de ese horno hay alguien que es semejante al Hijo del Hombre? ¿Por qué entonces miro a alguien que es sobrenatural adentro? Por eso te vengo a decir esta mañana, aunque estés dentro del fuego, el Señor va a estar en medio de ti. Y dice la palabra de Dios que los 3 hombres salieron sin una quemazón. ¿Y sabes por qué? Porque la fe de ellos fue inmóvil y intacta. Porque ellos no decidieron ir con lo que iba el mundo. Ellos dijeron: yo sirvo solamente a un Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios que aquella estatua que todo el mundo adoraba, menos estos 3 amigos, después de que estos 3 amigos salen del fuego, dice la palabra de Dios que Nabucodonosor se le quitó el enojo y dijo: al Dios que sirven estos 3, a este le va a servir todo el mundo. Tal vez tu circunstancia sea difícil, pero cuando vea a la gente que Dios te sacó de ahí, tal vez la circunstancia en tu vida está siendo dura, pero cuando vea a la gente lo que hace Dios en tu vida, va a decir la gente: a ese Dios quiero ir, a ese Dios que restaura, a ese Dios que ayuda, a ese Dios que hace pasar por el fuego pero no me quemo, a ese Dios que hizo por un desierto pero no me falta agua, a ese Dios. Entonces la gente va a empezar a creer en el Dios que tú crees, porque Dios va a hacer lo imposible. A ti te falta solamente creer que Dios lo va a hacer. No te va a quitar el Señor el fuego, pero se va a meter en medio de él, contigo. Sigue trabajando, Dios. Hay que creer. Un Dios poderoso es el que tenemos. Un Dios grande, un Dios vivo, un Dios majestuoso. Es el Dios que va a salir en el momento que tú clames. Es el Dios que tiene la respuesta en el momento que tú no la tengas.